y la cuestión del paciente bariátrico. Perfecto. Bueno, por un lado, como ya bien decía hace un rato, el paciente obeso vive en tormenta inflamatoria. Vive en esa tormenta de citoquinas que está determinada a partir de su condición. La grasa es un tercer ovario en el caso de la mujer y en el caso del hombre es también un generador de hormonas femeninas, porque justamente lo que se genera es un mal metabolismo, un metabolismo anómalo de las hormonas masculinas. Entonces hay una estrogenización del cuerpo masculino y hay un hiperestrogenismo del cuerpo femenino. Entonces, eso me genera además un montón de alteraciones desde el punto de vista hormonal. Las pacientes no se pueden embarazar, tienen alteraciones desde el punto de vista de las menstruaciones, y el paciente obeso tiene las mamas agrandadas, tienen grasa a nivel de las caderas. O sea, ¿por qué? Porque la forma ginecoide o la forma femenina se va dando a partir de que hay un aumento de esta estrogenización del cuerpo. Entonces, todo esto condiciona inflamación. Y ni qué hablar cuando mi microbiota intestinal tiene una alteración que genera más cantidad de bacterias que son obesogénicas que bacterias que son obviamente más metabólicas, ¿verdad? Que hacen que sea más delgado. Entonces hay un desequilibrio. Este desequilibrio también genera una alteración en los neurotransmisores. Eso genera una alteración en la glándula suprarrenal. ¿Y qué pasa con la glándula suprarrenal? Genera dos cosas fundamentales. La adrenalina, que hace que reaccione, que esté activo, etc. Y el cortisol, que es nada más y nada menos que el mejor antiinflamatorio que tiene nuestro cuerpo, que es el corticoides natural que tenemos. Cuando yo tengo todo este escenario, tengo una condición inflamatoria muy, muy, muy importante. Entonces, un paciente con COVID, un paciente, de hecho, la obesidad tiene mucha relación con enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Porque el intestino tiene relación con enfermedades respiratorias en un 80%. Por eso las alergias respiratorias, por eso las rinitis, por eso los catarros, por eso las Ya bronquitis con más la, fácil. ya con la influenza, ya Exacto, mucha pero y gente es vio que por es lo más eso, cercano que teníamos. Sí. totalmente, y es por eso, porque la condición inflamatoria y uno de los órganos vitales más que más susceptibles son o es a esta condición inflamatoria intestinal, absolutamente relacionado con la obesidad, son los pulmones. Entonces, cuando ya el pulmón es de por sí, por la condición de obesidad, un órgano blanco para cualquier tipo de patología o para cualquier bichito, ya sea virus, ya sea bacteria, a que se instale y genere una enfermedad, entonces, ojo, tenemos que tener cuidado. Y ni qué hablar con esta enfermedad como el COVID-19, que me genera toda una situación desde el punto de vista ventilatorio. Pero ojo, ¿qué es lo que pasa con el coronavirus? El coronavirus lo que genera es una reacción de Fenton y Weiss, que es justamente una reacción oxidativa. Y eso es lo que genera el secuestro de oxígeno a nivel de la hemoglobina. Y eso es lo que genera la necesidad de ventilación mecánica, porque mi cuerpo satura peor de lo que habitualmente está saturando ya de por sí con una obesidad, y ni que hablar de una persona sana también. Entonces empieza a saturar menos oxígeno a nivel de los tejidos, entonces necesito la ventilación. Pero ¿qué es lo que se ha visto en esta situación? Que la ventilación muchas veces mal entendida fue lo que también mató a mucha gente. Muchísimas personas en el mundo Ah, sí. murieron por negligencia médica. ¿Cómo Fue es eso, doctor? negligencia porque los médicos no sabían atender y tratar la enfermedad. Todavía no lo saben, todavía no sabemos.
realmente Está a en ciencia proceso. cierta lo que hay que hacer, ¿verdad? Porque es una enfermedad nueva. Está en Y proceso de... lastimosamente, a partir de 1930 y con el informe Flexner, los señores de las farmacéuticas y tal, habían dicho que todo diagnóstico tenía que seguir a un tratamiento médico. Y hay muchísimas sociedades médicas que han dicho que si el protocolo no estaba escrito, el médico tenía prohibido hacer cierto tipo de tratamiento. O sea, porque el médico ha perdido la capacidad de pensar a su paciente. Y eso es lo que ha generado justamente la industria farmacéutica. Entonces, todo esto realmente es una locura lo que ha pasado en el mundo. Y es una locura porque obviamente, imagínate que no se hubiese descubierto todo lo que después se vio desde el punto de vista de los coágulos y tal, si los médicos italianos no hubiesen sido rebeldes ante la prohibición de hacer autopsias. Entonces, tenemos que pensar al paciente y tenemos que, como pacientes, tener la conciencia de cuidarnos y cuidar nuestro entorno y cuidar a nuestros seres queridos para poder definitivamente mejorar las condiciones básicas. Ya sabemos, o sea, no dependemos solamente de que esté o no esté el coronavirus, porque van a haber miles de coronavirus más en el Que mundo. está preparado. Hay que estar preparados. Por eso es que decimos en medicina biológica, el terreno biológico es todo. Porque si tenemos un terreno biológico, es decir, un cuerpo que puede combatir una infección, que puede combatir una inflamación, que es capaz de generar una respuesta inmunológica, ¿de qué vamos a tener miedo? ¿De qué virus vamos a tener miedo si yo hago los deberes que tengo que hacer? Hago ejercicio, como saludable, como antiinflamatorio, y eso no significa morirse de hambre o vivir a dieta o vivir sacrificados. No, uno puede ser muy feliz porque tiene equilibrado lo que se llama el eje neurohormonal. Entonces, yo tengo control de mi vida y de mi comida. La comida no me controla a mí. Y ahí está la diferencia. Y también es por eso que lo que yo decía